Estás escuchando La vida oculta de la Virgen María, libro de revelaciones privadas de la beata Ana Catalina Emmerich. Continuación, capítulo 6. Viaje de la Sagrada Familia. Esta mañana vi a los santos viajeros llegar a 6 leguas de Nazaret, en una planicie llamada Guinim, donde el ángel se había aparecido a José en la antevíspera. Ana poseía un pastizal en este lugar, y los sirvientes debían tomar allá la asna de 1 año que José quería llevar con él. El animal corría unas veces delante de los viajeros y otras cerca de ellos. Ana y María de Cleofás se despidieron aquí de los santos viajeros y se volvieron con los sirvientes. Vi a la Sagrada Familia adelantarse más lejos por un camino que subía hacia las montañas de Gelboe. Ellos no pasaban por las ciudades y seguían la joven asna que tomaba siempre atajos. Así es como los vi en una propiedad de Lázaro, a poca distancia de la ciudad de Guinim, del lado de Samaria. El intendente los recibió amistosamente. Ella dice que esta planicie de Guinim tiene varias leguas de longitud y que es de forma oval. Otra planicie comprada llamada Gimi se encontró en Nazaret, en un lugar colocado sobre una altura donde había pastores y donde Jesús, antes de su bautismo, enseñó entre estos, ya que tenían leprosos escondidos entre ellos. Él sana allí a su huésped, que era hipocondriaco, y fue injuriado por los fariseos. Al otro lado de este lugar, a una distancia más grande, se encuentra en el sudoeste de Nazaret, más allá del torrente de Cisón, una estancia de leproso. Son cabañas dispersas alrededor de un estanque formado por un derrame del río Cisón. Jesús hizo allí curaciones antes de su bautismo, el 30 de septiembre. La planicie de Guinim, donde vemos llegar la Sagrada Familia, es separada de esta otra planicie de Gimi por un torrente. Los nombres son tan semejantes que puede haberlos confundido fácilmente. Parece que hay todavía una memoria de este nombre de Guimea, que está en la misma posición y que los viajeros llaman Guinin, Guinin, Gilin, Genin, Genin, Chenan, Quilín o Genin. Este lugar está al pie de los montes de Gelboe, a 4 millas alemanas, cerca de 8 leguas, en el nordeste de Samaria, a mediodía de Sichem, y según Boshar, a 14 leguas del Jordán. Les había conocido al momento por otro viaje. Su familia tenía relaciones con la de Lázaro. Hay allí bellos vergeles y alamedas. La posición es tan elevada que tenemos desde el tejado una vista muy extensa. Lázaro heredó este bien de su padre. Nuestro Señor Jesucristo a menudo se paró en este lugar durante su predicación y enseñó en los alrededores. El intendente y su mujer conversaron muy amistosamente con la Santísima Virgen y se mostraron asombrados que hubiera emprendido este gran viaje en la condición como se encontraba, cuando hubiera podido quedar cómodamente establecida en la casa de su madre. Noche del jueves 15 al viernes 16 de noviembre. Vi a la Sagrada Familia, a unas leguas más allá del lugar anteriormente indicado, dirigirse por la noche hacia una montaña a lo largo de un valle muy frío. Parecía que hubiera escarcha. La Santísima Virgen sufría mucho frío y le dijo a José: «Debemos detenernos, no puedo ir más lejos». Cuando había dicho estas palabras, la joven asna se paró bajo un gran terebinto muy viejo que se encontraba cerca de allí, y en la cercanía del cual había una fuente. Hicieron una carpa bajo este árbol. José arregló con cubiertas un asiento para la Santísima Virgen, a quien ayudó a bajarse de su montura y la sentó contra el árbol. José suspendió de una rama del árbol un faro que llevaba con él. Vi a menudo a la gente que viaja por las noches en este país hacer lo mismo. La Santísima Virgen invocó a Dios, pidiéndole no permitir que el frío fuera perjudicial para ellos. Entonces sintió de pronto un calor tan grande que tendió las manos a San José para que calentara allí las suyas.
Se reconfortaron un poco con panecillos y frutos que traían con ellos, y bebieron agua de la fuente vecina, en la cual pusieron el bálsamo que José llevaba en un cantarillo. José consoló y animó a la Santísima Virgen. Era tan bueno. Sufría tanto por ser este viaje tan penoso. Él le habló de la acogedora vivienda que esperaba proporcionarle en Belén. Conocía una casa que pertenecía a gente muy pudiente, donde estarían cómodamente de muy buena cuenta. Le habló sobre Belén en general y le dijo todo lo que podía consolarla. Esto me inquietaba, porque sabía bien que las cosas pasarían muy de otro modo. En este punto de su viaje, habían pasado dos pequeños ríos, atravesado uno de ellos sobre un puente elevado, y ambos asnos habían pasado a vado. La joven asna que corría en libertad daba pasos singulares. Cuando el camino estaba bien trazado, entre dos montañas, por ejemplo, y que no se podían equivocar, corría detrás de los viajeros. Por la tarde ella iba muy lejos hacia adelante. Cuando el camino se repartía, ella reaparecía siempre y tomaba la dirección correcta. Cuando ellos debían hacer un alto, ella misma se paraba, como en el momento de su descanso bajo el terebinto. No sé si ellos pasaron la noche bajo este árbol o si llegaron a otra morada. Este terebinto era un viejo árbol sagrado que se había formado de una parte del bosque de More, cerca de Sichem. Abraham, viniendo de la tierra de Canaán, había visto aparecer en este al Señor, quien le había prometido esta tierra para su posteridad. Había hecho un altar bajo el terebinto. Jacob, antes de ir a Betel para ofrecer un sacrificio al Señor, había enterrado bajo este terebinto a los ídolos de Labán y las joyas que su familia tenía. Josué había erigido allí el tabernáculo donde estaba el arca de la alianza. Había reunido allí al pueblo y les había hecho renunciar a los ídolos. Era también el lugar donde Abimelech, hijo de Gedeón, había sido proclamado rey por los siquemitas. Viernes 16 de noviembre. Hoy vi a la Sagrada Familia llegar a una inmensa granja, a 2 leguas más al mediodía del terebinto. El ama de casa estaba ausente y el dueño se negó a recibir a San José, diciéndole que bien podía ir más lejos. Cuando hubieron hecho un poco de camino más allá, encontraron a la joven asna en una cabaña de pastor donde entraron. Unos pastores que estuvieron ocupados en vaciarla les acogieron con mucha benevolencia. Les dieron paja y pequeños paquetes de junco y ramas para hacer el fuego. Estos pastores fueron a la casa donde habían sido rechazados, y cuando contaron a la dueña de la casa que José parecía bueno y piadoso, como la mujer era buena, le hizo reproches a su marido para haber rechazado de tan excelentes personas. Vi a esta mujer ir enseguida cerca de la cabaña donde estaba la Santísima Virgen, pero ella no se atrevió a entrar por timidez y regresó a su casa para tomar allá unos alimentos. El lugar donde ellos se encontraban estaba sobre el costado septentrional de una montaña, más o menos entre Samaria y Tebes. Al oriente de este lugar, más allá del Jordán, se encuentra Sucot. Ainón está un poco más al mediodía, siempre más allá del río. Salem está de este lado. Podía haber 12 leguas de allí a Nazaret. Al cabo de un tiempo, la mujer vino con 2 niños a encontrar a la Sagrada Familia, trayendo con ella unas provisiones. Se disculpó reiteradamente y se mostró preocupada por la situación de ellos. Cuando los viajeros hubieron comido y tomado un descanso, el marido vino también y le pidió perdón a San José por haberlo rechazado. Él le aconsejó subir todavía 1 legua hacia la cumbre de la montaña, diciéndole que podía llegar a una buena morada antes del comienzo del sábado y quedarse allí durante el día del descanso. Ellos se pusieron en camino entonces. Cuando hubieron hecho más o menos 1 legua, subiendo siempre, llegaron a una hostelería de apariencia bastante buena, compuesta de varios edificios rodeados de jardines y árboles. Tenían allí arbustos que dan bálsamo arreglados a espalderas. La hostelería estaba sobre el lado septentrional de la montaña.
La Santísima Virgen había puesto pie en tierra. José conducía el asno. Se acercaron a la casa y José rogó al dueño del lugar alojarlos, pero éste se disculpó porque su hostal estaba lleno. Su mujer vino entonces, y como la Santísima Virgen se dirigió a ella y le pidió con la más conmovedora humildad que le proporcionara una vivienda, esta mujer sintió una turbación profunda y el anfitrión tampoco pudo resistir más. Les arreglaron un refugio cómodo en una cabaña vecina y pusieron al asno en la cuadra. La asna no estaba allí. Ella corría en libertad por los alrededores. Estaba siempre lejos de ellos cuando no tenían que subir el camino. José preparó su lámpara bajo la cual se puso en oración con la Santísima Virgen, observando el sábado con una piedad conmovedora. Comieron algo y descansaron en esteras extendidas en el suelo. Sábado 17 de noviembre. Vi hoy a la Sagrada Familia quedarse en este lugar durante el día. María y José rezaban juntos. Vi a la mujer del dueño cerca de la Santísima Virgen con sus 3 niños. La mujer que los había acogido en la víspera vino también para visitarla con sus 2 niños. Se sentaron cerca de ella con un aire muy amistoso y estuvieron muy conmovidas por la modestia y de la sabiduría de María. La Santísima Virgen conversó con los niños y les dio consejos. Los niños tenían pequeños rollos de pergamino. María les hizo leer y les habló de modo tan amable que no la dejaban de mirar. Era conmovedor de ver y todavía más conmovedor de oír. Vi a San José por la tarde pasear con el dueño en los alrededores, examinar los jardines y los campos y tener charlas edificantes. Es lo que yo veo siempre hacer a la gente piadosa del país el día sábado. Los santos viajeros todavía se quedaron en este lugar hasta noche siguiente. Domingo 18 de noviembre. Los amables hospederos habían tomado a la Santísima Virgen afecto en alto grado y le demostraron una tierna consideración por su estado. Le rogaron amistosamente quedarse en una de sus casas y esperar allí el momento de su parto. Les mostraron una habitación cómoda que querían darles. La mujer le ofreció del fondo del corazón todos sus cuidados y toda su amistad. Pero ellos retomaron su viaje de madrugada, descendiendo por el lado sudeste de la montaña a un valle. Se alejaron entonces hacia Samaria, donde parecía conducirlos la dirección que habían tomado hasta allí. Mientras que descendían, se podía ver el templo que está sobre el monte Jarisim. Lo percibieron de muy lejos. Hay sobre el tejado varias figuras de leones o de los otros animales que brillan con el sol. Los vi hacer hoy cerca de 6 leguas. Hacia la tarde, estando en una planicie a 1 legua en el sudeste de Sichem, entraron en una casa bastante grande de pastores, donde fueron bien acogidos. El maestro de la casa estaba encargado de vigilar vergeles y campos que dependían de una ciudad vecina. La casa no estaba completamente en la planicie, sino sobre una pendiente. Aquí, todo era más fértil y en mejor condición que en el territorio recorrido anteriormente, porque fueron girando hacia el sol, lo que en la tierra prometida hace una diferencia considerable en este momento del año. Desde allí hasta Belén había muchas viviendas semejantes de pastores dispersadas por los valles. La gente del lugar eran pastores, varios servidores de los 3 reyes magos, quedados en Palestina, se casaron más tarde con sus hijas. De una de estas uniones provenía un joven chico a quien nuestro Señor sanó en la misma casa por la oración de la Santísima Virgen el 31 de julio de su 2.º año de predicación, después de su coloquio con la samaritana. Jesús lo tomó, así como a otros 2 jóvenes para acompañarle en el viaje que hizo a Arabia después de la muerte de Lázaro, y se hizo más tarde discípulo del Salvador. Jesús a menudo se detuvo aquí y enseñó. Había niños en esta casa. José los bendijo antes de su continuación del viaje hasta Belén. Lunes 19 de noviembre.
Hoy los vi seguir un camino más angosto. La Santísima Virgen iba de vez en cuando a pie. Encontraban más a menudo paradas cómodas donde se reconfortaban. Traían con ellos panecillos y una bebida refrescante y a la vez fortificante en pequeños cántaros muy bellos que tenían 2 asas y brillaban como bronce. Era bálsamo que se mezclaba con agua. Hallaron también bayas y frutos que todavía colgaban de los árboles y de los matorrales en ciertos lugares expuestos al sol. El sillón de María sobre el asno tenía a la derecha y a la izquierda especies de cantos en los cuales los pies se apoyaban, de modo que no colgaban como en la gente del campo que va a caballo en nuestro país. Ella se sentaba alternativamente a la derecha y a la izquierda. La primera cosa que hacía José cuando se hacía una parada o llegaban a alguna parte era buscar un sitio donde la Santísima Virgen pudiera sentarse y descansar cómodamente. Él a menudo se lavaba los pies, así como María. Llegaron a una casa aislada. José golpeó y pidió albergue, pero el dueño de la vivienda no quiso abrir. Cuando José le dijo sobre la situación de María, que no podían en ese estado ir más lejos, añadiendo que no pedía ser alojado gratuitamente, este hombre duro y grosero respondió que su casa no era un hostal, que quería que se le dejara tranquilo y que no llamara más, y otras cosas semejantes. Este hombre intratable no abrió, dio su respuesta grosera a través de la puerta cerrada. Ellos continuaron pues su camino, y al cabo de un tiempo se introdujeron en un cobertizo en el cual encontraron la asna parada. José se proveyó de luz y preparó un lecho para la Santísima Virgen, que le ayudó. También metió el asno, para el cual encontró una litera y forraje. Ellos oraron, comieron un poco y durmieron unas horas. Del último hostal hasta aquí podía haber 6 leguas de camino. Ellos ahora estaban a cerca de 26 leguas de Nazaret y a 10 de Jerusalén. Juzgué entonces que no habían seguido el camino principal, sino que atravesaron varios caminos comunicados que se dirigían del Jordán a Samaria y acababan en los grandes pasajes que conducían de Siria a Egipto. Los atajos que ellos tomaban eran muy estrechos. En la montaña eran a menudo tan apretados que hacían falta muchas precauciones para avanzar allá sin tropezar. Pero los asnos andaban allá a un paso muy seguro. Su morada actual estaba sobre un terreno fronterizo. Martes 20 de noviembre. Ellos dejaron este lugar de madrugada. El camino volvió a ser un poco montañoso. Creo que tomaron la ruta que conducía de Gabara a Jerusalén y que formaba en este lugar el límite entre Samaria y Judea. Fueron rechazados groseramente una vez más de una casa. Como ellos estaban a varias leguas al nordeste de Betania, sucedió que María estaba muy cansada y tuvo la necesidad de tomar algo y de descansar. Entonces, José apartó la vista del camino para ir a media legua de ahí a un lugar donde se encontraba una bella higuera, que estaba cargada ordinariamente de frutos. Este árbol estaba rodeado de bancos donde se podía descansar, y José lo conocía por uno de sus viajes precedentes. Pero cuando ellos llegaron allá, no encontraron ahí un solo fruto, lo que los entristeció. Me acuerdo confusamente que más tarde Jesús encontró este árbol, que estaba cubierto de hojas verdes, pero que no llevaba más frutos. Creo que el Señor le maldijo durante un viaje que él hizo después de haber salido de Jerusalén, y que se secó totalmente. La hermana estaba tan enferma cuando contó esto, que no pudo indicar precisamente en qué lugar estaba esta higuera, que no es otra que la higuera maldita del Evangelio. Se acercaron luego a una casa donde el dueño trató groseramente a José, que le pedía humildemente hospitalidad. Este miró a la Santísima Virgen bajo la luz de su faro y recriminó a José por llevar con él a una mujer tan joven. Pero la dueña de la casa se acercó, tuvo compasión con la Santísima Virgen, les ofreció amistosamente una habitación en un edificio contiguo a la casa y hasta les llevó unos panecillos. El marido también se arrepintió de su grosería y se mostró muy servicial,
hacia los santos viajeros. Fueron más tarde a la tercera casa, ocupada por un joven dueño. Los acogieron allí, pero sin mucha cortesía. Apenas se ocuparon de ellos. Esta gente no eran pastores de costumbres simples, sino como los campesinos ricos de este país, estaban bastante ocupados de sus asuntos, negocios, etc. Jesús visitó una de estas casas después de su bautismo, el 20 de octubre. Habían hecho un oratorio en la habitación donde sus padres pasaron la noche. No sé bien si era la casa del dueño donde primero llegó San José. Me acuerdo confusamente que se había hecho este arreglo después de los milagros que señalaron el nacimiento del Salvador. José hizo frecuentes paradas al final del viaje, porque la Santísima Virgen estaba cada vez más cansada. Siguieron el camino que le señalaba la joven asna, e hicieron un rodeo de 1 día y medio al este de Jerusalén. El padre de José había poseído pastos en esta comarca y la conocía muy bien. Si hubieran atravesado directamente el desierto que está al mediodía detrás de Betania, habrían alcanzado Belén en 6 horas. Pero este camino era montañoso y muy incómodo en esta temporada. Ellos siguieron pues al asna a lo largo de los valles y se acercaron al Jordán. Miércoles 21 de noviembre. Vi hoy a los santos viajeros llegar en pleno día a una gran casa de pastores, que podía estar a 3 leguas desde el sitio donde Juan bautizaba en el Jordán, y a cerca de 7 leguas de Belén. Es la casa en la cual 30 años después Jesús pasó la noche en octubre, en vísperas del día, cuando por primera vez después de su bautismo cruzó delante de Juan Bautista. Cerca de esta casa se encontraba un granero separado, donde eran depositados los instrumentos de labranza de los que se servían los pastores. Había en el patio una fuente rodeada de baños que recibían por conductos el agua. El maestro de la casa debía tener propiedades extensas. Había allí una explotación considerable. Veo ir y venir varios criados que tomaban allí su comida. El dueño de la casa acogió a los viajeros amistosamente y se mostró muy servicial. Los condujeron a una habitación cómoda y se ocuparon de su asno. Un criado lavó los pies de José en la fuente y le dio otra ropa, mientras que limpiaban la suya que estaba cubierta de polvo. Una criada dio los mismos tratos a la Santísima Virgen. Ellos tomaron su comida en esta casa y durmieron allí. La señora de la casa era de un carácter bastante raro y se quedó encerrada en su habitación. Había mirado a los viajeros a hurtadillas y como era joven y vana, la belleza de la Santísima Virgen le desagradó. Temía, además, que María se dirigiera a ella para solicitarle quedarse en su casa y tener allí a su niño. También tuvo la descortesía de no mostrarse y tomó medidas para que los viajeros se fueran al día siguiente. Es la mujer quien Jesús, 30 años después, en un octubre, encontró en esta casa, ciega y encorvada, a quien curó, habiéndole dado después explicaciones sobre su inhospitabilidad y su vanidad. Había también niños en la casa. La Sagrada Familia pasó allá la noche. Jueves 22 de noviembre. Hoy, hacia mediodía, vi a la Sagrada Familia dejar el lugar donde se habían alojado en la víspera. Unos habitantes de la casa los acompañaron hasta cierta distancia. Después de un viaje corto de cerca de 2 leguas, llegaron por la tarde a un lugar atravesado un gran camino, bordeado de una hilera larga de casas con cercados y jardines. José tenía parientes allí. Me parece que eran los niños del segundo matrimonio de un suegro o de una madrastra. Su casa tenía mucha apariencia. Ellos atravesaron, sin embargo, este lugar de cabo a rabo. Luego, a una media legua de ahí, giraron a la derecha en dirección a Jerusalén y llegaron a un gran hostal. En el patio de este lugar se encontraba una fuente con varios conductos. Había allí mucha gente reunida. Hacían funerales. El interior de la casa, en el centro de la cual se encontraba el hogar con un conducto para el humo, había sido transformado en una gran pieza por la supresión de mamparas móviles
que formaban ordinariamente varias habitaciones separadas. Detrás del hogar estaban suspendidos cortinajes negros. Había ahí varios hombres que oraban. Llevaban vestidos largos y negros y por encima vestidos blancos más cortos. Algunos tenían una especie de estola a franja suspendida del brazo. En otra habitación se encontraban las mujeres, totalmente envueltas en sus trajes. Estaban sentadas en cajas muy bajas y lloraban. Los propietarios de la casa, totalmente ocupados de la ceremonia fúnebre, se contentaron con hacerles signos a los viajeros para entrar, pero los criados les acogieron muy bien y se ocuparon de ellos. Les prepararon una vivienda separada, formada con esteras suspendidas, lo que la hacía parecerse una tienda. Vi más tarde a los huéspedes visitar a la Sagrada Familia y conversar amistosamente con ella. Ellos no tenían más sus trajes blancos de arriba. José y María, después de haber tomado un poco alimento, rezaron juntos y descansaron. Viernes 23 de noviembre. Hoy, hacia mediodía, José y María se pusieron en camino para Belén. Aún estaban distantes, cerca de 3 leguas. La dueña de la casa los instó a quedarse, porque le parecía que María podía dar a luz de un momento al otro. María respondió, después de haber bajado su velo, que tenía todavía 36 horas que esperar. No sé bien si ella dijo 38. Esta mujer los habría albergado de buena gana, no sin embargo en su casa, pero sí en otro edificio. Vi, en el momento de la salida, a José hablar de sus asnos con el anfitrión. Él elogió a estos animales y dijo que había tomado la asna con él para empeñarla en caso de necesidad. Como los huéspedes hablaban de la dificultad de encontrar una vivienda en Belén, José dijo que tenía unos amigos y que ciertamente sería bien acogido allí. Siempre estuve apenada de oírle hablar con tanta seguridad de la buena acogida que les esperaba. Él hablaba de eso a María durante el camino. Vemos por esto que hasta los más santos personajes pueden equivocarse. Belén, llegada de la Sagrada Familia, viernes 23 de noviembre. El camino desde la última morada hasta Belén podía ser más o menos de 3 leguas. Ellos hicieron un rodeo en el norte de Belén, se acercaron a la ciudad por el costado y se estacionaron bajo un árbol aparte del camino. María se bajó del asno y puso sus trajes en orden. José se dirigió con ella hacia un gran edificio rodeado de otras construcciones más pequeñas y de anfiteatros. Estaban a unos minutos delante de Belén. Había allí numerosos árboles y mucha gente había levantado tiendas alrededor. Era la antigua casa de la familia de David que había poseído el padre de José. Parientes o conocidos de José vivían allí todavía, pero les trataron como extranjeros y no quisieron reconocerles. Ahora esta era la casa donde se recibía los impuestos para el gobierno romano. José, siendo acompañado por la Santísima Virgen y teniendo el asno por la rienda, fue a esta casa, porque todos los que llegaban debían darse a conocer allí y dar una moneda de oro sin la cual no dejaban pasar a Belén. La joven asna no estaba con ellos. Corrió alrededor de la ciudad hacia el mediodía. Hay allí un pequeño valle. José entró en el gran edificio. María se quedó en una pequeña casa sobre el patio con otras mujeres. Fueron bastante benévolas con ella y le dieron de comer. Estas mujeres preparaban comida para los soldados. Son soldados romanos. Ellos tienen correas que cuelgan alrededor de los riñones. Hace aquí un tiempo agradable y no hay frío. El sol se muestra por encima de la montaña que está entre Jerusalén y Betania. Se tiene una muy bella vista. José está en una gran pieza en un piso bajo. Le preguntaron quién era y consultaron grandes rollos suspendidos de las paredes. Los desplegaron, leyeron su genealogía y también la de María. Él no parecía saber que ella también por Joaquín descendía en línea derecha de David. El hombre le preguntó sobre el paradero de su mujer. Desde hacía 7 años
censaban regularmente a la gente de este país. Había desorden y confusión. Este impuesto estaba vigente desde hacía 2 meses o se lo pagaba de vez en cuando durante los 7 años precedentes, pero no regularmente. Ahora hay que pagarlo 2 veces. José llegó un poco tarde para pagar el impuesto. Le trataron muy aisladamente. Él todavía no pagaba la tasa. Le preguntaron sobre sus medios de subsistencia y respondió que no tenía bienes raíces, que vivía de su oficio y que además fue ayudado por su suegra. Hay una gran cantidad de escribas y de empleados importantes en la casa. En la altura se observan romanos y varios soldados. Hay fariseos, saduceos, sacerdotes, ancianos, un cierto número de escribas y funcionarios, tanto judíos como romanos. No se tiene representación de este género en Jerusalén, sino que se encuentra desde allí hasta varios otros lugares del país. Por ejemplo, en Magdalum, cerca del lago de Genezaret, donde gente de Galilea llega para pagar, así como gente de Sidón, a causa de ciertos asuntos de comercio, lo que supongo. Solo los que no tienen bienes raíces que se puedan tasar son los obligados a ir a su lugar de nacimiento. El producto del impuesto de aquí a 3 meses será dividido en 3 partes, y cada una tendrá una diferente destinación. La primera porción del recaudo es para provecho del emperador Augusto, para Herodes y otro príncipe que vive en las cercanías de Egipto. Este último tomó parte en una guerra y posee derechos sobre una porción del país, por lo cual se debe pagarle algo. La segunda parte está para la construcción del templo. Parece que ella debe servir para pagar una deuda. La tercera parte debe ser para las viudas y los pobres que no reciben nada desde hace tiempo. Pero, como es a menudo en nuestros días, este dinero apenas va a los que tienen este derecho. Dan buenos pretextos para levantar estos impuestos y casi todo se queda en las manos de la gente poderosa. Lo que concernía a José fue tasado. Llamaron también a la Santísima Virgen delante de los escribas, pero no le leyeron sus papeles. Ellos le dijeron que no había sido necesario que trajera a su mujer con él, y le bromearon a causa de la juventud de María, lo que lo puso un poco confuso. José busca inútilmente una casa. Van a la gruta de Belén. Entraron entonces a Belén, donde las casas estaban separadas unas de otras por intervalos bastante largos. Ingresaron a través de escombros por una puerta destruida. María se situó tranquilamente cerca del asno al inicio de la calle. José buscó inútilmente una vivienda en las primeras casas, porque había muchos extranjeros en Belén y se veía a la gente que corría aquí y allá. Él regresó donde María y le dijo que no era posible encontrar alojamiento allí, que debían adentrarse a la ciudad. Condujo el asno por las riendas mientras que la Santísima Virgen andaba a su lado. Cuando estuvieron en el acceso de otra calle, María se quedó de nuevo cerca del asno, mientras que José iba de casa a casa, sin poder encontrar dónde quisieran recibirle. Él volvió pronto y totalmente entristecido. Esto se repitió muchas veces. A menudo la Santísima Virgen tuvo que esperar por mucho tiempo. Por todas partes, los sitios estaban ocupados. De todos lugares los repelieron, y acabó por decirle a María que había que ir en otro sitio de Belén, donde encontrarían sin duda lo que buscaban. Regresaron entonces sobre sus pasos en la dirección contraria a la que habían tomado al llegar. Luego giraron al mediodía. Siguieron una calle que se parecía más bien a un camino en el campo, porque las casas estaban aisladas y colocadas sobre pequeñas elevaciones. También allí, todas las tentativas fueron vanas. Llegados al otro lado de Belén, donde las casas estaban aún más dispersas, encontraron un gran espacio vacío situado en una hondura. Era como un campo desierto en la ciudad. Había allí una especie de cobertizo. A poca distancia se encontraba un gran árbol bastante semejante a una tila de tronco liso y cuyas ramas se extendían a lo lejos y formaban como un tejado alrededor de él.
José condujo a la Santísima Virgen a este árbol. Arregló con paquetes un asiento cómodo al pie del tronco, con el fin de que ella pudiera descansar mientras que él buscaba. Visitó todavía una vivienda en las casas de alrededor. El asno quedó con la cabeza girada hacia el árbol. María primero se tuvo en pie, apoyada contra el tronco. Su vestido de lana blanca no tenía cinturón y caía en pliegues alrededor de ella. Su cabeza estaba cubierta de un velo blanco. Las personas pasaban y la miraban, no sabiendo que su Salvador estaba tan cerca. Cuán ella fue paciente, humilde y resignada. Debió esperar mucho tiempo y al final se sentó en las cubiertas con las manos juntadas sobre el pecho y la cabeza inclinada. José regresó muy triste. No había podido encontrar un hogar. Los amigos de quienes había hablado a la Santísima Virgen apenas le reconocían. Él lloraba y María lo consolaba. José aún fue de casa a casa, pero para hacer acoger mejor sus ruegos, él hablaba del próximo parto de su mujer, lo que le traía negativas más formales. El lugar era solitario, pero al fin unos transeúntes se habían detenido y miraban de lejos con curiosidad, como hacemos ordinariamente cuando vemos a alguien quedarse mucho tiempo en el mismo lugar a la caída de la tarde. Creo que algunos le hablaron a María y le preguntaron quién era. Finalmente José regresó. Estaba tan desanimado que apenas se atrevía a acercarse a ella. Le dijo que todo era inútil, pero que conocía cerca de la ciudad un lugar donde los pastores a menudo se quedaban cuando venían a Belén con sus rebaños, y que encontrarían allí por lo menos un refugio. Él conocía este lugar desde su juventud. Cuando sus hermanos le molestaban a menudo, se retiraba allí para rezar y descansar de sus perseguidores. Le dijo que si los pastores llegaban ahí, se arreglaría fácilmente con ellos y que además se quedaban raramente en aquella época del año. Cuando ella estuviera establecida allí tranquilamente, añadió él, haría nuevas búsquedas. Salieron entonces por el lado oriental de Belén, según una senda solitaria que giraba a la izquierda. Era un camino semejante al que seguiría andando el largo de las paredes derrumbadas, fosos y fortificaciones en ruina de una pequeña ciudad. El camino subía primero un poco, luego bajaba la pendiente de un montículo y los conduciría a unos minutos al este de Belén, delante del lugar que buscaban, cerca de una colina o de una vieja muralla por delante de la cual se encontraban unos árboles. Eran árboles verdes, de terebintos o cedros, y otros árboles que tenían pequeñas hojas, como las del boj. Ahora queremos, en lo posible, describir los alrededores de la colina y la distribución interior de la gruta del nacimiento, según las indicaciones dadas repetidas varias veces por la hermana Emmerich, con el fin de no tener que interrumpir más tarde la narración. Descripción de la gruta de Belén y sus alrededores. Hacia la extremidad sur de la colina, alrededor de la cual torcía el camino que lleva al Valle de los Pastores, estaba la gruta en la cual José buscó refugio para María. Había allí otras grutas abiertas en la misma roca. La entrada estaba al oeste y un estrecho pasadizo conducía a una habitación redondeada por un lado, triangular por otro, en la parte este de la colina. La gruta era natural, pero por el lado del mediodía, frente al camino que llevaba al Valle de los Pastores, se habían hecho algunos arreglos consistentes en trabajos toscos de mampostería. Por el lado que miraba al mediodía, había otra entrada, que generalmente estaba tapiada. José volvió a abrirla para mayor comodidad. Saliendo por allí hacia la izquierda, había otra abertura más amplia, que llevaba a una gruta estrecha e incómoda a mayor profundidad, que terminaba debajo de la gruta del pesebre. La entrada común a la gruta del pesebre miraba hacia el oeste. Desde el lugar se podían ver los techos de algunas casitas de Belén. Saliendo de allí y torciendo a la derecha, se llegaba a una gruta más profunda y oscura,
en la cual hubo de ocultarse María alguna vez. Delante de la entrada, al oeste, había un techito de juncos apoyado sobre estacas que se extendía al mediodía y cubría la entrada de ese lado, de modo que se podía estar a la sombra delante de la gruta. En la parte meridional tenía la gruta 3 aberturas, con rejas por arriba, por donde entraba aire y luz. Una abertura semejante había en la bóveda de la misma roca. Estaba cubierta de césped y era la extremidad de la altura sobre la cual estaba edificada la ciudad de Belén. Pasando del corredor, que era más alto a la gruta, formada por la misma naturaleza, había que descender más. El suelo en torno de la gruta se alzaba, de modo que la gruta misma estaba rodeada de un banco de piedra de variable anchura. Las paredes de la gruta, aunque no completamente lisas, eran bastante uniformes y limpias, hasta agradables a la vista. Al norte del corredor había una entrada a otra gruta lateral, más pequeña. Pasando delante de esta entrada, se hallaba el sitio donde José solía encender fuego. Luego la pared daba vuelta al noreste en la otra gruta más amplia, situada a mayor altura. Allí he visto más tarde el asno de José. Detrás de este sitio había un rincón bastante grande, donde cabía el asno con suficiente forraje. En la parte este de esta gruta, frente a la entrada, fue donde se encontraba la Virgen Santísima, cuando nació de ella la luz del mundo. En la parte que se extiende al mediodía, estaba colocado el pesebre donde fue adorado el niño Jesús. El pesebre no era sino una gamella excavada en la piedra misma, destinada a dar de beber a los animales. Encima tenía un comedero, con ancha abertura, hecho de enrejado de maderas y alzado sobre 4 patas, de modo que los animales podían alcanzar cómodamente el heno o el pasto colocado allí. Para beber, no tenían más que agachar la cabeza al bebedero de piedra que estaba debajo. Delante del pesebre, hacia el este de esta parte de la gruta, estaba sentada la Virgen con el niño Jesús cuando vinieron los 3 reyes a ofrecerle sus dones. Saliendo del pesebre y dando vuelta al oeste en el corredor delante de la gruta, se pasaba por frente a la entrada meridional antedicha y se llegaba a un sitio donde José hizo más tarde su habitación, separándola del resto mediante tabiques de zarzos. En ese lado había una cavidad donde él depositaba varios objetos. Afuera, en la parte meridional de la gruta, pasaba el camino que conducía al Valle de los Pastores. Diseminadas por las colinas, veíanse casitas y en el llano cobertizos con techos de cañas sostenidos por estacas. Delante de la gruta, la colina bajaba a un valle sin salida, cerrado por el norte, ancho de más o menos medio cuarto de legua. Había allí zarzales, árboles y jardines, atravesando una hermosa pradera, donde había una fuente y pasando bajo los árboles alineados con simetría, se llegaba al este del valle, en el cual se encontraba una colina prominente y en ella la gruta de la tumba de Maraá, la nodriza de Abraham. Se llama también la gruta de la leche. La Virgen Santísima se refugió allí con el niño Jesús repetidas veces. Sobre esta gruta había un gran árbol, alrededor del cual veíanse algunos asientos. Desde aquí se podía contemplar a Belén mejor que desde la entrada de la gruta del pesebre. He sabido muchas cosas de la gruta del pesebre sucedidas en los antiguos tiempos. Recuerdo, entre otras, que Set, el niño de la promesa, fue concebido y dado a luz en esta gruta por Eva, después de un periodo de penitencia de 7 años. Fue allí donde un ángel le dijo que le daba Dios a Set en lugar de Abel. Aquí fue escondido y alimentado Set, y en la gruta de Maraá, pues sus hermanos querían quitarle la vida, como los hijos de Jacob lo intentaron con José. En una época muy lejana, donde he visto que los hombres vivían en grutas, pude verlos a menudo haciendo excavaciones en la piedra para poder habitar y dormir cómodamente en ellas con sus hijos, sobre pieles de animales o sobre colchones de hierbas. La excavación hecha debajo de la gruta del pesebre puede haber servido de lecho a Set,
y a los habitantes posteriores. No tengo ya certeza de estas cosas. Recuerdo también haber visto en mis visiones de la predicación de Jesús que el 6 de octubre el Señor, después de su bautismo, celebró la festividad del sábado en la gruta del pesebre, que los pastores habían transformado en oratorio. La gruta de la tumba de Maraá, la nodriza de Abraham. Abraham tenía una nodriza llamada Maraá, que honraba particularmente y la cual alcanzó una edad muy avanzada. Ella le seguía por todas partes en sus viajes, subida sobre un camello. Vivió mucho tiempo cerca de él, en Sucot. Más tarde, en sus últimos días, lo siguió también en el Valle de los Pastores, donde había levantado sus tiendas en los alrededores de esta gruta. Habiendo sobrepasado su 100º año y viendo su última hora acercarse, le pidió a Abraham ser enterrada en esta gruta, sobre la que hizo profecías, y a la cual le dio el nombre de Gruta de la Leche o Gruta de la Nodriza. Pasó ahí algo milagroso que olvidé. Una fuente salió de la tierra. La gruta era entonces un corredor estrecho y elevado, cavado en un material blanco que no era muy duro. De un lado era un lecho de este material que no subía hasta la bóveda. Subiendo por la parte superior de este lecho, se podía llegar a la entrada de las otras grutas puestas más alto. La gruta fue ensanchada más tarde, puesto que Abraham hizo excavar su parte lateral para la tumba de Maraá. Sobre un gran bloque de piedra había una especie de gamella, también de piedra, sostenida por patas cortas y gruesas. Quedé muy asombrada al no ver nada de esto en tiempos de Jesucristo. Esta gruta de la tumba de la nodriza tenía una relación profética con la madre del Salvador, que alimentaba a su hijo, al cual perseguían, porque en la historia de la juventud de Abraham se halla también una persecución figurativa, y su nodriza le salvó la vida escondiéndole en una gruta. Me acuerdo en líneas generales de lo que sigue. El rey que reinaba en la patria de Abraham tuvo un sueño donde se le predecía sobre un niño que iba a nacer y que sería peligroso para él. Entonces tomó medidas. El embarazo de la madre de Abraham fue mantenido en secreto, y una vez nació el niño, se le ocultó en una gruta. Maraá, su nodriza, lo amamantó en secreto. Ella vivió como una pobre esclava, trabajando en soledad cerca de la gruta en la cual alimentaba al niño. Sus padres lo tuvieron más tarde cerca de ellos, y como era mucho más grande que según su edad se notaba, lo hicieron pasar por un niño nacido anteriormente a la predicción hecha al rey. Aun siendo niño, corrió sin embargo varios peligros a causa de ciertas manifestaciones maravillosas, y la nodriza le escondió de nuevo. Lo vi llevárselo secretamente bajo su ancho abrigo. Hicieron morir entonces a varios niños de su tamaño. Esta gruta, desde la época de Abraham, era un lugar de devoción, sobre todo para las madres y las nodrizas, y había allí algo profético, porque se veneraba en la nodriza de Abraham la figura de la Santísima Virgen, lo mismo que Elías la había visto en el nubarrón que aportó la lluvia y le había erigido un oratorio sobre el Carmelo. Maraá había cooperado en cierto modo al advenimiento del Mesías, ya que había alimentado con su leche a un antepasado de la Santísima Virgen. No puedo expresar esto bien, pero todo era como un pozo profundo que iba hasta la fuente de la vida universal y del que siempre se sirvieron, hasta que María surgió como única fuente de agua limpia e inmaculada. El árbol que estaba sobre la gruta extendía a lo lejos su sombra como un inmenso tilo. Era ancho por abajo y acababa en punta. Era un terebinto. Abraham se encontró con Melquisedec bajo este árbol. No sé bien en qué ocasión. Este viejo árbol tenía algo de sagrado como los pastores y la gente de alrededor. Gustaba descansar bajo su sombra y rezar allí. No sé más de la historia de este árbol. Tal vez que Abraham fue quien lo plantó. Había al lado una fuente donde los pastores iban a tomar agua en ciertos momentos. Ellos le atribuían virtudes particulares.
A los dos lados del árbol se encontraban cabañas abiertas donde se podía dormir. Todo esto estaba rodeado de un seto. Santa Elena edificó allí una iglesia. También celebraron allí la misa. La Sagrada Familia se alberga en la Gruta de Belén. Viernes 23 de noviembre. Ya era tarde cuando llegaron delante de la entrada de la gruta. La joven asna, desde que habían llegado a la casa paterna de José, había corrido por todos lados alrededor de la ciudad. Vino entonces para su encuentro y se puso a saltar alegremente cerca de ellos. Entonces la Santísima Virgen le dijo a José: «Mira, es ciertamente la voluntad de Dios que llegáramos aquí». José puso el asno bajo la especie de tejado que estaba por delante de la entrada de la gruta. Preparó un asiento para la Santísima Virgen, y ella se sentó allí mientras que se proveían de luz para entrar en la gruta. La entrada estaba un poco obstruida por atados de paja y esteras puestas contra las paredes. Había también en la gruta objetos diversos que la obstruían. José los quitó para preparar a la Santísima Virgen un sitio cómodo del lado oriental de la gruta. Ató una lámpara encendida a la pared e introdujo a María, quien se colocó sobre la cama que le había preparado con cubiertas y unos paquetes. Se disculpó humildemente por solo haber podido proporcionarle una morada tan mala. Pero María, interiormente, estaba contenta y alegre. Cuando se hubo instalado, José salió con una bota de cuero que llevaba con él y fue detrás de la colina al prado donde fluía un pequeño arroyo. Llenó la bota de agua y la llevó en la gruta. Fue luego a la ciudad, donde se abasteció de pequeños platos y carbón. El sábado estaba próximo, y a causa de los numerosos extranjeros, a los cuales les faltaban las cosas más indispensables, habían levantado en las esquinas de las calles mesas sobre las cuales estaban los alimentos que podía necesitar. Creo que había allí gente que no era judía. José retornó llevando carbones encendidos en una especie de caja enrejada. Los puso en la entrada de la gruta y encendió fuego con un pequeño haz de leña seca. Preparó luego una comida que constaba de panecillos y de un poco de frutos cocidos. Cuando hubieron comido y orado, José preparó un lecho para la Santísima Virgen. Extendió sobre una litera de junco una cubierta semejante a aquellas quienes había visto en la casa de Santa Ana, y colocó otra cubierta rodada para apoyar la cabeza. Después de haber introducido el asno y haberlo atado en un lugar donde no podía molestar, tapó las aberturas de la bóveda por donde el aire entraba y dispuso del sitio donde él mismo debía descansar en la entrada de la gruta. Cuando el sábado comenzó, José se acercó a María bajo la lámpara y recitó con ella las oraciones del día. Dejó luego la gruta y se fue a la ciudad. María se envolvió para entregarse al descanso. Durante la ausencia de José, vi a la Santísima Virgen rezar de rodillas sobre su lecho. Luego se extendió sobre una cubierta, acostada sobre el lado. Su cabeza descansaba en su brazo que estaba puesto sobre la almohada. José regresó tarde. La Santísima Virgen pasó el sábado en la gruta del nacimiento, rezando y meditando con un gran fervor. José salió muchas veces. Fue probablemente a la sinagoga de Belén. Los vi comer alimentos preparados días antes y rezar juntos. Por la tarde, cuando los judíos hacen ordinariamente su paseo el día del sábado, José condujo a la Santísima Virgen a la gruta de la tumba de Maraá, la nodriza de Abraham. Ella se quedó un tiempo en esta gruta, que era más espaciosa que el pesebre de Belén, y José alistó un asiento. La Virgen se acercó también bajo el árbol que estaba al lado, siempre rezando y meditando. María le había dicho a su esposo que el nacimiento del niño tendría lugar ese mismo día, a la medianoche, porque era a esta hora cuando se acababan los 9 meses pasados desde que el ángel del Señor la había saludado. Le había rogado procurar que ellos pudieran honrar de la mejor manera la entrada al mundo del niño prometido por Dios y concebido sobrenaturalmente. Le pidió también
rezar con ella por la gente al corazón duro que no habían querido darles hospitalidad. José ofreció a la Santísima Virgen llamar para asistirle a 2 mujeres piadosas de Belén, a quienes conocía. Ella no quiso, y le dijo que por ahora esto no era necesario. José fue a Belén antes del fin del sábado, tan pronto como el sol se ocultó. Compró algunos objetos necesarios, una vasija, una pequeña mesa, frutos y uvas pasas, volviendo a la gruta con estas cosas. Luego fue de allí a la gruta de Maraá y se devolvió nuevamente donde María, donde preparó alimentos. Ellos comieron y rezaron juntos. Él elaboró luego un bastidor que servía de separador entre el sitio que había escogido para dormir y el resto de la gruta, con la ayuda de unas varas de las cuales suspendió esteras que había encontrado allí. Dio de comer al asno que estaba a la izquierda de la entrada, atado a la pared de la gruta. Rellenó luego el comedero del pesebre de cañas y de hierba o musgo y extendió por encima una colcha. Entonces, la Santísima Virgen le dijo que su momento se acercaba y lo instó a orar en su habitación. Él suspendió de la bóveda varias lámparas encendidas y salió de la gruta porque había oído ruido delante de la entrada. Encontró allí a la joven asna, que hasta entonces había deambulado en libertad por el valle de los pastores. Esta parecía estar totalmente alegre y jugaba y saltaba alrededor de él, quien la ató bajo el tejadillo que estaba delante de la gruta y le dio forraje. Cuando regresó a la gruta, antes de entrar en su pequeño cuarto, volvió sus ojos hacia la Santísima Virgen. La vio que rezaba de rodillas sobre su lecho, vuelta de espaldas y mirando hacia el oriente. Le pareció estar rodeada de llamas y toda la gruta parecía alumbrada de una luz sobrenatural. José miró esto como Moisés cuando vio la zarza ardiente. Luego, apresado de un santo temor, entró en su celda y se prosternó allí con la cara contra la tierra. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguirnos en YouTube y Facebook como AOPD, Asociación de Oración por los Difuntos, donde podrás escuchar el audiolibro completo, entre otros temas. Bendiciones para todos.